Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos allí en casita, Dios les bendiga. Aquellos que están ya, ¿verdad? A lo mejor comiendo, buen provecho a todos, porque creo ya son las 2 de la tarde, ya muchos comen muy temprano. Mi nombre es Kenia García y hoy tengo el honor y el privilegio de compartir con dos grandes ayudas aquí a mi lado. Comencemos con las mujeres. Hola, bendiciones, mi nombre es Jessica Magni y vamos a tener una hora bendecida para todos, tanto grandes como chicos. Así es, y también tenemos a Luis Diego. Mucho gusto, Dios les bendiga y esperemos que se sigan conectando más y que este foro pueda ser de gran bendición para sus vidas como jóvenes. Claro que sí, yo creo que ya desde ahorita es una gran bendición porque día tras día el Señor tiene misericordia de nosotros, ¿verdad? Y también nos ha colmado de mucho amor y misericordia y hemos escuchado a través de este día algunos siervos que han enriquecido nuestros corazones, nos han dado un mensaje maravilloso acerca de las unciones del Padre, los ungimientos del Padre. Hay tanto por qué, ahora sí como dicen, desmenuzar la comida, el pollito, ¿verdad? Porque nos gusta comer, Jessica, también no se diga Luis. Pero es algo maravilloso, mientras ustedes se van conectando, vamos a mandar durante el programa, nos van a decir, bueno, ¿por qué no hicieron programa, que los juegos? Ahora no vamos a hacer algo diferente, porque el tema es algo maravilloso en el cual podemos ver que hay mucha enseñanza, hay mucho por qué aprender, así es que te invitamos a que pases la voz, seguimos conectados. Yo sé que si tú estás comiendo, estás en tu trabajo, sigue conectado, ponte tus audífonos, escucha, participa, porque hoy es un día de foro juvenil en el cual tengo a dos jóvenes másters aquí conmigo a mi lado, ¿verdad? Que la unción del Padre los ha ungido, los ha capacitado. Entonces, mientras se van conectando, van ahí poniendo su corazón, las preguntas también. Al final vamos a hacer algunas preguntas y respuestas. Por favor, que sea referente al tema y que sea de gran bendición. Mientras vamos a dar inicio, vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor, porque aquí el ambiente está lleno de unción, de verdad, se va todos los nervios y todos los miedos. ¿Sale, Jessica? Ok, bueno, vamos a empezar, vamos a dar gracias en esta hermosa tarde. Amado Dios, en este día te damos gracias por este tiempo maravilloso, Señor, que hoy nos disponemos nuestro corazón a seguir siendo instruidos a través de tu palabra. Te pedimos que tú quites todo estorbo, todo miedo, todo de nervios, que la unción que nos habilita, la unción que nos cambia, Padre, seas tú, Señor, habilitando los labios, Señor, de Jessica, los labios de Luis, mi boca, mi corazón, así como has usado la vida de mis amados pastores que en este día nos han dado una enseñanza maravillosa. Los bendecimos y aún por los que faltan en la tarde, bendícelos. Declaramos un día lleno de victoria, un día gran lleno de unción y de poder y gloria. Y en esta hora, Señor, compartimos las unciones, la unción del Padre, el cual nos enriquece y nos habilita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dele fuerte las palmas al Señor en esta hermosa tarde, ¿verdad? Este programa Pacto Juvenil, muy buenas tardes a todos los que se están ya conectando. Quiero mandar algunos saludos aquí, ¿verdad? Todos los pastores que nos habilitaron en la mañana, el pastor Hugo, el pastor Bernardo, Dios les bendiga a los dos, el pastor José Dávalos, el pastor Daniel Aburto, muchas bendiciones y gracias por ese alimento que nos estuvieron dando durante esta mañana y vamos a seguir recibiendo más alimento que viene en la tarde. Y bueno, quiero entrar con el tema, ahora sí que maravilloso que hoy el Señor aún nos permite. Quiero dar alguna introducción y de ya vamos a dejar que estos dos hermosos jóvenes nos compartan tanto experiencias como los mensajes que Dios les ha hablado a su corazón. Y quiero empezar con este tema. El tema, saben que nos dieron un rema durante el día que se llama las unciones del Padre. En este caso, bueno, se va a llamar igual. Yo
iba a exponer el tema que yo había sacado, pero como es un tema compartido, vamos a hablar de ahora sí, de un tema maravilloso que es en general las unciones del Padre. Entonces, ahí mi hermana me va a habilitar con las diapositivas. Yo al tema que le había puesto son las 5 unciones, y realmente hay unciones que nos capacitan de una manera maravillosa. Si tú tienes preguntas, tienes alguna duda referente al tema, escríbenos, estamos totalmente en vivo. Y vamos a contestar tus preguntas. No vayan a hacer otras preguntas que no vayan ni al caso, sino exactamente del tema. Exclusivamente nosotros, los jóvenes, los pastores, las mujeres, todos los que estamos ahí en transmisión. Ok, y quiero entrar con la diapositiva de la palabra unción. ¿Qué significa la palabra unción? Ahí nos van a habilitar con las diapositivas en la pantalla. La palabra unción, seguimos con la siguiente. Aquí dice en el diccionario, significa es aplicar un ungüento o derramar aceite sobre algo o sobre alguien. La unción es el sentido bíblico que consistía en la práctica de un sacerdote, de un profeta, de derramar aceite sobre un hombre o un objeto, con el fin de consagrarlo para el servicio de Dios. Era la forma más simbólica, por así decirlo, de mostrar que Dios había apartado a alguien para alguna tarea. Dios había apartado específicamente, eso era lo que Dios hacía simbológicamente. Era el acto de derramar aceite sobre algo o sobre alguien para consagrarlo, para santificarlo, para apartarlo o dedicar a ese objeto o a esa persona para una tarea especial. Y eso es lo que significa unción, lo que significa ungimiento o ungir, que realmente es una gran bendición, porque aquí yo puedo ver que en la palabra del Señor encontramos muchos jóvenes, que vamos a hablar más adelante, realmente de cuántos fueron ungidos. Alguna jovencita me decía en la mañana, algunos fueron ungidos simbólicamente, algunos no, pero ¿qué pasa ahí? Entonces, si tú tienes dudas, de verdad vamos a hablar acerca de lo que es la unción. Durante el día nos hablaron los pastores qué importante es que la unción del Padre te habilita, la unción del Padre te hace cambiar de mente, aún tus actos, te transforma, ¿verdad? Porque es un punto maravilloso. Pero vamos a preguntarle a nuestro hermano Luis en esta hermosa tarde para ti. Bueno, explícales también, ya yo di aquí el significado, digamos, de la unción, pero lo que es en el diccionario, pero tú, ahora sí que a los jóvenes y a los de espíritu joven, porque también hay hermanos que nos están ya viendo, explicarnos algo acerca de la unción. Por favor, Luisito. Bueno, yo estaba buscando acerca de la unción y encontraba algo similar a lo que nos decía nuestra hermana Kenia, que es la palabra unción viene de una palabra que es ungir, y cuando alguien se unge en la Biblia, en este caso hubo jóvenes que fueron ungidos, y como lo fue David, y cuando se habla del ungir, habla de que acerca de que Dios tiene un propósito para esa persona. En este caso, nosotros como jóvenes también podemos ser ungidos. ¿Por qué? Porque solamente por poner un ejemplo, Jeremías, cuando Jeremías fue escogido, le dijeron, desde antes de que nacieras, antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, te conocí. Y le dicen también, de una vez le ponen el propósito. Entonces, qué precioso es eso, porque entonces podemos entender que Dios tiene grandes cosas para nosotros. Cuando nos ungen es porque Dios tiene algo precioso, pero también grande. Claro que sí, es algo que ya el propósito de Dios está escrito en nuestras vidas, ¿verdad, Jessy? ¿Quieres aportar algo acerca del significado de la unción? Quiero sacar algo que dijo el pastor Bernardo García en la primera predicación, donde él explicaba creo que es un resumen de lo que tú acabas de explicar, Kenny, de que la unción es consagrar a alguien para algo en específico. Y así como nuestro hermano les dio un ejemplo, creo que también el claro ejemplo es de Jesús, ¿no? Que también fue escogido, bueno, no fue escogido, sino que se le presentó el ángel a María y le dijo para qué iba a ser ese fruto, qué era lo que iba a ejercer. Se le dio el propósito desde un principio. Entonces también él fue desde ahí ya estaba con esa unción y estaba apartado. Claro, ya estaba el propósito por el cual desde los cielos ya había hecho
que el Padre que al mandarlo aquí ya había un propósito por el cual tenía que ejercer esa unción maravillosa. Y quiero vamos a seguir con el tema para ir enfocando al mensaje. Como dice mi pastor, esta es solamente la plataforma. Bendigo a todos aquellos que participaron conmigo ese día de vamos a jugar, pon la típica frase de tu pastor, y yo creo que mi padre es un típico de frases célebres. Y lo bendecimos a mi amado pastor y a mi pastora, ¿verdad? Y en casita. Y vamos a seguir en la siguiente diapositiva. Quiero entrar en el Salmo 92, verso 10, la versión Reina Valera, versión 60. Dice aquí la palabra del Señor cuando David escribía: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Qué importante es que nosotros podamos portar un aceite fresco. ¿A cuántos hemos cantado aceite fresco está cayendo aquí? Y bendecimos al hermano Jorge James porque nos ha bendecido con esos cánticos que Dios le ha dado, lo ha ungido. ¿Estamos de acuerdo? Y algo que puedo ver que tan solo David, ¿quién fue David? Aparte de que era una persona, un joven que pastoreaba, pero realmente el compositor de todos los salmos, ¿quién fue, Jessica? El Espíritu Santo. ¿A través de quién? De un hombre que fue el pastor Jorge James. ¿Y el de la Biblia? Pues David, Fue David. Es que se me fue por otro lado. Ok, muy bien, está bien. Ahora, así como Dios usó a David, también Dios usa a las personas hoy en día para lo mismo, para entonar nuevo cántico, nuevas proezas, ¿verdad?, que hay que declarar. Pero David declaraba: seré ungido con aceite fresco. Y sabemos que David fue uno de los mejores adoradores, uno de los mejores conforme al corazón de Dios, y le cantaba al Señor. Entonces, pero lo importante que aquí dice: tú aumentarás mis fuerzas, porque sí o no, muchas veces llega un momento en donde ya no podemos seguir, donde nos cansamos, y se cansan los grandes, que no se cansen los jóvenes, ¿verdad? Entonces David decía, y él reconocía que el único que podía darle fuerzas era Dios, pero aquí decía algo bien importante: seré ungido con aceite fresco. Mi pregunta: ¿el aceite se puede estancar? ¿Sí? ¿Se puede estancar? Yo digo que aquí saldría lo de la parábola de las vírgenes. Ay, ya vienes preparada. Ahora sí. No creo que se estanque, sino que se va saliendo, se va perdiendo. Como nos ha predicado una vez nuestro pastor, ¿no? Hay una fuga en esa vasija, entonces se va perdiendo, y por eso mismo llegamos a ese momento de decir: ya no puedo, porque ya no hay una llenura en nosotros. Y para nosotros, que ya tocaste este tema maravilloso, realmente, o sea, ¿cómo nosotros? Hay jóvenes que han preguntado, o aún no solo jóvenes, sino también gente grande: ¿cómo puedo estar lleno del aceite? O sea, ¿cómo puedo que no esté cesando mi aceite? ¿Cómo deberíamos? A ver, Jessica. Una relación íntima con Dios. Esa es la clave para poder estar llenos, que nuestra vasija esté llena, nuestra lámpara esté llena de aceite. Claro, en el mensaje de las 10 vírgenes, ¿qué estaban haciendo? ¿Cuál fue su error? ¿Cuál fue su error ahí de ellas? ¿Por qué cesaban? Porque dormían, pero realmente no estaban velando, no se estaban llenando. Entonces tenemos que tener cuidado hoy en día, que algo que dijo Jessica, un consejo que ella nos da, y aún la palabra de Dios nos lo dice a través de muchas enseñanzas que Dios ha puesto a través de la palabra, es una relación, una comunión, estar orando, velando, ayunando, porque todo eso nos hace crecer, ¿sí o no, Luis? Sí, amén. Fíjate que ahorita que Jesse decía eso, se me vino a la mente algo que siempre nos dice nuestro pastor. Dios le bendiga a mi pastor, le amamos. Él siempre nos dice algo muy importante, ya que estamos hablando de sus frases. Exactamente. Dice que cuando nosotros nos llenamos de las cosas de Dios, eso es lo que nosotros vamos a dar. Pero si nosotros no nos llenamos de las cosas de Dios, nos tenemos que llenar a fuerzas de otras cosas. Entonces, cuando nosotros perdemos la comunión con el Señor, ese aceite se empieza a ranciar. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos el peligro. Pero cuando nosotros empezamos a buscar más y más y más de las cosas del Señor, como dice en el libro de Isaías, la gloria del Señor resplandece sobre nosotros. Claro, y es algo bien importante, porque nosotros, aún tú siendo desde
pequeño, porque hay niños también que ya nos observan, están al pendiente de las enseñanzas. Recuerden que los niños hacen mucho de lo que uno hace, de lo que uno piensa, de lo que uno habla, pero dice la palabra del Señor, instruye al pequeño en su camino, ¿no? Para cuando fuere viejo no se aparte, cuando crezca. Entonces pasas de ser un niño a un joven, pero es bien importante que en la juventud, dice, ¿cuál es la virtud o el vigor ahora sí que del joven? Su fuerza. Y hoy en día muchos se han cansado, se han debilitado. ¿A causa de qué? El enemigo muchas veces ha intentado, ¿verdad?, tentar y ha querido probar el corazón de muchos de los jóvenes para que, a ver, te ofrecen las cosas del mundo, o tan solo el cansancio, ¿no? A lo mejor eres un joven que no te importan las cosas del mundo, pero has caído en costumbre, en cansancio, en monotonía, como diciendo, no, es que ya no quiero tocar, es que ya no quiero cantar, es que ya me da flojera profetizar, o X cosa, ¿verdad? O me da miedo. Pero realmente es importante que nosotros nos estemos llenando de esa luz, eso que nos hace brillar, porque el aceite es bien importante y bien esencial para nuestras vidas. Así es que si tienes preguntas, amado hermano, enfaticemos en este programa. Es un programa, es un foro juvenil, preguntas, respuestas, no solamente es un mensaje ya y estamos escuchando, no, al contrario, queremos también saber tu opinión para nosotros poderla leer y porque realmente también Dios te usa, unge tu boca para usarte, para hablar palabra. Quiero seguir en la siguiente diapositiva, vamos a seguir entrando con el mensaje. Ya leímos el Salmo 92, vamos a Salmo 104, verso 15, dice: el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, el pan que sustenta la vida del hombre. ¿Qué punto? Son 3 puntos maravillosos, pero nos vamos a enfocar en el aceite que hace brillar el rostro. Y no es el que nos echamos de crema Nivea y que te brilla y así bien brillosa la cara, ¿verdad? A veces tú eres de tez grasa y no puedes usar más en tu cutis más, ahora sí que aceite o grasoso, porque si no te vas a ver como, ¿qué será? No, como Luis dice. Pero sí en lo espiritual, porque debemos de estarnos llenando del aceite. El aceite te hace brillar. No sé si les ha pasado que donde quiera que van, por mucho que no te vistas bien o a lo mejor que no te arreglaste, ¿verdad?, pero te vas a las tortillas o te encuentras a una amiga de hace años y a lo mejor hace años te conoció que tomabas, fumabas, eras bien bailongas ahí, ¿verdad? Te gustaban las cumbias, pero de repente te encuentras a una amiga y de repente dice, oye, ¿qué tienes? Algo tienes que te hace brillar, algo que eres diferente, Jessica, o algo que eres diferente, Luis. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Estás yendo al gym o estás yendo, no sé, a terapias, a spas? Y nosotros hasta nos reímos como Jessica, pero realmente es una unción la cual nos hace brillar. ¿Cómo ves, Jessy? Sí, es algo que no se puede ver, no sé cómo explicarlo. La dejé sin palabras. Sí, pues porque como dices, o sea, no es el brillo que nos sale en la cara, pero es algo que reflejamos y simplemente es que estamos reflejando también a Cristo. Y esa llenura también se refleja en nosotros porque tenemos a Cristo. Claro, y aunque a veces nos da risa, como ahorita tú, pero realmente la unción o el aceite que Dios derrama sobre nuestras vidas, de verdad que sí nos hace ver diferentes. Muchos de nosotros decimos, bueno, es que somos todavía bien pecadores, todavía somos bien mentirosos, todavía tenemos fallas, errores, pero recuerda que también la unción te va a ir cambiando. Está en que tú dispongas tu corazón siempre, pero realmente la unción te hace brillar el rostro. Amén. Vamos a seguir con la siguiente y ya vamos a enfocar 2 salmos, 2 citas les doy y comenzamos con el tema en el cual vamos a tocar. Proverbios 21:20 dice: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa o todo lo desperdicia. Qué importante es saber que el proverbista nos habla y nos da una gran enseñanza, que el aceite que debe de haber siempre en una casa para que haya sabiduría. ¿Nos puedes decir uno de los personajes muy famosos y conocidos, el más sabio de toda la Biblia? Salomón. Eso, Salomón. Realmente, ¿por qué? ¿A él lo conocían? ¿Por qué, Luis? Porque tenía una gran sabiduría, pero mucho más que la que pudiera tener cualquier otro hombre en la tierra. Y ve de que es algo muy precioso, porque es cierto, cuando tenemos ese aceite de la unción, primeramente estuvo con su papá David, y sabemos que
va fluyendo. Claro. Y algo muy precioso porque él pudo, con la ayuda de la unción, pudo completar cosas que tal vez su papá no había hecho. Y entonces es algo muy precioso porque esa sabiduría va a hacer que, como lo decía ahorita mi hermana Kenia, nos haga ver o nos reconozcan en cualquier otro lado, que nos digan, tú eres así, tú eras así, pero ahora yo veo que tú eres así. Y eso es algo muy precioso. ¿Por qué? Porque es algo que aprendimos en casa. Por ejemplo, cuando mi pastor siempre nos empieza a decir, cuando uno es de casa, hace lo que el papá hace lo que la mamá hace. Y son cosas que son muy reconocidas porque vienen de parte del Señor. Claro que sí, ahora sí, como dice, otra de las frases que nadie anotó, mi papi siempre dice, hijo de tigre, y muchos dicen pintito, pero él dice rayadito. ¿Cómo va a ser? Si estás un tigre, no es pinto y rayado. Anótenla en las mejores frases de papá chulo. El hijo de tigre pintito, no, es rayadito. Entonces podemos ver que eso es muy importante, saber que todo lo que hace un padre también lo hace un hijo. Y cuando han sido gran ejemplo, tanto tu padre biológico como tu padre espiritual, pues ahí tienes de qué tomar y decir, quiero seguir adelante y quiero ser sabio, como mi papá o mi tata dice en su otra frase, que es bien importante. Entonces en este día te invitamos a que en tu casa nunca cese el aceite, porque donde quieren todos los hogares, en las mejores familias, en las mejores congregaciones hay problemas, hay diferencias, hay discusiones, pero dejemos que el Espíritu de Dios habite en nosotros para que nos ayude a darle solución a todo ello, pero siempre y cuando tu casa o tu vida, que eres tú una vasija, siempre esté llena de aceite para que haya sabiduría en medio de todas esas tormentas, ¿sale? Y siguiente diapositiva, Salmo 140, verso 7. Voy a leer la Biblia de las Américas, la versión Biblia de las Américas. Dice, oh Dios Señor, poder de mi salvación, tú cubriste mi cabeza en el día de la batalla. Y sabemos que hay otras versiones donde dice, tú ungiste, tú me tapaste. Hay muchas versiones, pero aquí en esta versión dice, tú cubriste mi cabeza. Y quiero darles, ya para ir entrando en el tema, yo aquí encontré 5 clases de aceite. Dile al que está a tu lado, encontramos 5 clases de aceite. No sé cuántas unciones o aceite encontramos. Yo se las voy a dejar ahí para que ustedes la noten, la dejemos de tarea, porque ahorita vamos a enfocar durante todo este mensaje. Entonces, número 1, la primera palabra es shemen. La palabra shemen en la H al hebreo 8081. Ustedes ahí anótenlo, ahí van a encontrarlo. La palabra shemen H8081. La número 2 es Yitashar, la H3323. Esa es otra clase de aceite, otra clase de unción. La tercera es Meshach en la H4887. La número 4 es Tzahar H6671, la van a encontrar. Y la última es Elaión, en la palabra griega 1637. Ahí ustedes anótenlas, ahí se las vamos a dejar un momento. Mi hermana Jenny ahí les va a habilitar dejándoles la palabra, anótenla, porque hay 5 clases de aceites que habla la Biblia. Sabemos que habla muchos más, porque por ejemplo se habla de ungimiento sobre cabeza, se habla aún de la Biblia, habla de ungimiento sobre cosas o sobre artículos, ¿no? Pero realmente aquí sabemos que más adelante vamos a hablar de personas o personajes en las cuales fueron ungidos, pero aquí yo les dejo las 5 clases y rápidamente quiero compartir con ustedes. Si ya lo anotaron, quiero empezar con una unción, el primer aceite, que es el shemen, que es la unción apostólica. Entonces podemos ver que hay 5 clases de lo que son aceites, y entra dentro de lo que son las unciones del Padre, porque estamos hablando de las unciones del Padre. Número 1, el aceite shemen, que ya ustedes ahí ven la palabra 8081, que esto significa gracia especialmente líquida, entre paréntesis dice ahí perfumada, gordura o grueso. En 1 Samuel 10:1 habla acerca de ello, y vamos a empezar porque dice, tomando entonces Samuel un redoma de aceite, la derramó sobre ¿dónde, Jessica? Sobre su cabeza. Eso es, sin miedo, ten tu micrófono aquí.
Dice que la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Aquí estamos viendo, ¿a quién están? A ver, Luis, aquí, a ver, todos participemos. ¿A quién están ungiendo aquí? ¿De qué historia estamos hablando aquí? David. David, ¿estamos de acuerdo que es David? ¿No? Préndelo, Jessica. Ahí está, lo apagaste, está nerviosa, entiéndala. A ver. No, de Saúl. A ver, de Saúl. Allí en casita ustedes anoten, estamos participando. Aquí dicen Saúl, aquí dice David. A ver, ¿quién se equivocó? Digan, por favor. Ok, pongamos atención una vez más. 1 Samuel 10:1. Tomando entonces Samuel un redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe de todo de pueblo de Israel? Algo que en lo que van anotando, a ver quién dice yo, aquí a estos dos participantes, vamos a hacer esto ameno para que ustedes también participen, hermanos. Aquí dice Mireya, nuestra hermana Mireya, Dios te bendiga, dice que David, la hermana Mireya, a ver, ¿quién más? Hermano Luis, que hable un poquito más fuerte, por favor, como hombre, porque amén, casi no se escucha. Eso, perdón, hable fuerte. Saludos, hermano Ramón, muy bien. Ok, lo que ustedes van participando, quiero enfatizar en esta, que una de las unciones del Padre es la unción apostólica y es una de las más importantes para nosotros y lo hablamos como en iglesia en general. Entonces aquí podemos ver que lo que es el aceite de Shemen hoy en día, podemos ver que se nos unge nuestras cabezas como en el tiempo de antes. ¿Para qué? Podemos ver que la única razón para que una copa sea rebosando es que haya suficiente unción, haya suficiente aceite. Amén. Entonces, algo que yo puedo ver aquí, y quiero en esto de la unción apostólica, una persona que no reconoce autoridad sobre su cabeza no tiene la unción Shemen. A ver, Luis, pero habla fuerte. Amén. Eso. ¿Por qué es importante tener la unción apostólica? ¿Por qué es importante tener el manto, el que nos estén cubriendo? Es muy importante estar bajo la cobertura, porque realmente, bueno, como lo dice, primeramente es una cobertura, nos va a cubrir, vamos a estar protegidos. Yo, por ejemplo, quiero contar algo. Por ejemplo, cuando yo llegué a esta casa, bendito sea el Señor, yo entré a la oficina de mi pastor y él me dijo, si vas a estar aquí, vas a reconocerme, tienes que reconocer la casa. Pero no solamente eso, sino que él me dijo, pero también nosotros te vamos a cuidar, nosotros te vamos a cubrir, te vamos a alimentar. Entonces, cuando yo entendí eso, yo dije, qué precioso. Entonces, ¿por qué es necesario esta unción? Para ser cubiertos, para que no estemos desnudos. Y cuando nosotros necesitemos un consejo, siempre vamos a tener ahí a nuestro Padre. En este caso está hablando acerca de una unción apostólica, pero habla acerca de reconocer la autoridad, porque no solamente es decir, él es mi pastor y mi pastora. No, realmente reconocerlos como son, estar bajo su autoridad, que si nos dicen vas a hacer esto, lo vas a hacer, y no con no tal vez de mala gana, sino que lo haces con deleite, porque lo mismo que hay en ello te lo empiezan a trasladar a ti, y es como tú haces las cosas. Claro que sí, porque aquí donde hablamos en 1 Samuel 10 habla acerca de cuando Samuel ungió a Saúl, recuerden, pero aquí le estaban dando un gran ejemplo, que él se le estaba dando esa unción, ese aceite sobre la cabeza. La cabeza es Cristo, pero la cabeza aún es Cristo, luego nuestros pastores. ¿Estamos de acuerdo? Porque realmente así viene una unción maravillosa, que es una unción de parte del Padre, en la cual podemos ver que cuando él estaba enseñando que se unge la cabeza, entonces la unción Shemen debe ser aceptada, y cuando tú y yo aceptamos y reconocemos autoridad sobre nuestras vidas, vamos a tener mucha bendición. Ya lo habíamos dicho, una persona que no reconoce autoridad sobre su cabeza no tiene la unción Shemen.
Porque hoy en día yo puedo ver que hay mucha gente, y yo no vengo a criticar a nadie, hermanos, pero estamos hablando acerca de la palabra de Dios, qué importante es poder reconocer autoridad. Hoy en día hay muchos que la cual ya sean pastores con todo el respeto que se merecen, ¿verdad? Pero hay pastores que no reconocen autoridad, o como tú decías, dicen, es mi pastor, pero realmente sus hechos son otros, porque no estamos reconociendo. El que reconoce, obedece y hace lo que Dios dice a través de sus pastores. Nadie que no se sujete a una autoridad tiene la solvencia espiritual para ejercer autoridad, y eso es bien claro. Yo no puedo ejercer una autoridad y decirle, ¿sabes qué, Magni? Vas a cantar estos cantos, y yo no me sujeto a mi pastor que me diga, Kenny, estos cantos se cantan, estos no, hay que ver los que son de Dios, los que no. Pero si yo no estoy sujeta, entonces ¿cómo tú? No con mi jeta. Entonces ¿cómo tú vas a sujetarte a mí? ¿Sí o no? Creo que la principal causa de cuando no queremos aceptar paternidad, reconocer autoridad, es porque no queremos una responsabilidad, no sentimos que es una carga, simplemente porque tenemos que rendir cuentas a alguien. Entonces es porque realmente no somos obedientes, y lo que decía hace rato, ¿no? O sea, si no obedecemos al hombre, pues menos vamos a obedecer a Dios. Y creo que ahí entra lo del centurión, de cuando le dice a Jesús, yo tengo autoridad, pero también estoy bajo autoridad. Claro que sí, es bien importante, de verdad. A veces uno dice, pero es que yo sí me sujeto y eso y que el otro. Mi pastor, por ejemplo, hay lugares en donde sabemos que hay pastores que no reciben coberturas, y a lo mejor en su mentalidad dicen, pero yo tengo la mejor cobertura, que es la de Dios directamente. Pero tienen que aprender a reconocer, porque algo que todos aquellos que no se sujetan a la autoridad de alguien que no reconoce, o sea, imagínense que mi pastor Agustín García, yo le voy a hablar a Chana para que entienda Juana, ¿verdad? Ese es uno de sus versos o frases. Si mi pastor, es un ejemplo, si mi pastor no tuviera una cobertura y nosotros nos estuviéramos sujetando a él, sabían que realmente es como si te sujetaras a algo ilegal. Hacía algo ilegal. ¿Por qué? Porque no hay cobertura sobre él. Pero bendito Dios, el día que él siempre reconoció cobertura, y cuando llegamos a una cobertura ahora sí que paternal, por parte de nuestro apóstol Sergio Enríquez, cubriendo a mi pastor, ahí sí tenemos toda la confianza de decir, no somos ilegales. Tenemos cobertura. Es una bendición, de verdad que es bendición para nosotros. Desde ya esta edad de los jóvenes, desde los niños, es enseñarles que realmente tienen que aprender a reconocer autoridad, porque hoy en día eso es lo que menos, sí que me mande él. ¿Cómo? Es como la cobertura, es como el diezmo y la ofrenda, ¿no? Que es sinergia y cubren, reprenden al devorador y te cubren. Y es lo mismo con la cobertura, te protegen, pero aparte de proteger, te bendicen. Claro, y es una parte en la cual abre los cielos y te llega la bendición. Es tu licencia, es como nosotras, las que usamos velo. Y yo no voy a criticar a las que no usan, pero pues la Biblia lo dice, hermanas. Realmente a veces decimos, a ver, ¿cómo puedes venir delante de Dios y orar con autoridad si no te sujetas y si no tienes tú? Esto es como tu licencia de manejo, solamente es algo simbólico. La autoridad Dios te la ha dado cuando tú aprendes a sujetarte a Cristo y a tus pastores, pero cuando tú haces también acto de tu simbología, también eso es parte de ello, porque dice que toda mujer que ora profetice hay que cubrirse. Y lo mismo pasa con la cobertura, con los diezmos, con las ofrendas. Todo viene de Dios, todo es de allá del reino, del cielo, que sabemos que es un principio para nosotros grande. Amén. Y yo quiero añadir en uno de los más importantes. Yo sé que les di algunos significados que son las unciones, pero yo me quise enfatizar más en porque fíjense, hay algo importante que estamos hablando de, hay cosas que nos llevan a perder la unción de Dios. Muchos decimos, es que la unción no se pierde. Bueno, los dones de Dios son irrevocables, pero la unción es muy diferente. Hay que entender que si tú no estás llenando tu lámpara de aceite, jamás te va a faltar, vas a estar cansado, ya no vas a querer seguir. Pero las batallas que nos llevan a perder el shemen de Dios, la unción de Dios, que es la cobertura o la autoridad,
Yo quiero dar un ejemplo en Eclesiastés 9:8, no lo puse ahí, ustedes escríbanlo, léanlo en su casa. Voy a leer el 9:8 y voy a leer el 10:1 para que lo vayan buscando. Eclesiastés 9:8 dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento. Ungüento, la palabra shemen. Ustedes en el significado de la palabra hebrea shemen, acuérdense, vuelvan ahora sí que al principio, realmente la palabra shemen, ¿qué significa? Significa ungüento, aceite. Entonces aquí en la palabra de Eclesiastés 9:8 dice que nunca falte tu shemen. Dile al que está a tu lado, que nunca falte tu shemen. Tu shemen. Sobre tu cabeza, dice ahí en Eclesiastés 9:8. No reconocer autoridad o rechazar el ministerio apostólico significa perder o dejar pudrir la unción. Era lo que decíamos, se estanca, se echa a perder. Sí, ella nos daba un ejemplo de que cesa el aceite, que no debe de cesar, pero de que se echa a perder, sí, porque se empieza a pudrir. Y en Eclesiastés 10:1 lo dice, y quiero leerlo. Voy a leer 2 versiones. La Reina Valera dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Aquí está hablando del adorador, aquí está hablando de la alabanza, aquí está hablando del shemen de Dios. Si estamos dando cuenta, eso es lo que estamos tratando de ligar en el tema. Una de las unciones del Padre es la unción shemen. Dice: así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. La versión BJ dice: una mosca muerta pude una copa de ungüento de perfumista, monta más un poco de necedad que de sabiduría y honor. Entonces podemos ver que las moscas echan a perder ese ungüento, la unción. Entonces cuando no hay una cobertura, hermanos, ¿ustedes alguna vez han dejado en su casa una olla de comida recién hecha y no le han puesto tapa? ¿Qué pasa en el primer instante que no le ponen tapa? ¿Cuáles son los primeros animales que llegan a la comida, Jessica? Las moscas. ¿Y las moscas qué representan? ¿Alguien puede ayudarnos? ¿Qué representan las moscas para nosotros? Bueno, en lo espiritual. La suciedad, las contaminaciones. Ok, los demonios. Porque realmente sabemos que ¿en dónde se paran las moscas? Dice mi hijo, ¿dónde se paran las moscas? En el excremento, en la suciedad, en la basura. Y ellos se la pasan. En lo espiritual podemos ver qué representación, que en lo inmundo, en las cosas que no son de Dios, que en las cosas sucias, como lo decías tú, que realmente debemos de aprender que nuestra unción, que la unción apostólica, el shemen de Dios, tiene que estar siempre la tapa. Esta unción, entendamos, hermanos pastores, entendamos que la unción shemen siempre tiene que estar sobre todos los ministerios, sobre todas las funciones de las funciones de las funciones del Padre, y esa es la que es más importante, el que tengas una tapa, porque si no se va a empezar a pudrir, se va a echar a perder, porque aquí lo dice en Eclesiastés. Yo veo hoy en día que decimos, sí, tengo pastor, amén, aleluya, pero no obedecemos, no reconocemos, porque se nos da una orden y realmente se hace lo que uno quiere, cuando realmente lo único que Dios pide es obediencia. Entonces tenemos que tener cuidado, porque las moscas representan los demonios. Quieren venir el enemigo siempre echar a perder la unción poderosa que Dios ha depositado en nosotros. Sí, amén. Y fíjate que ahorita que comentabas eso, me acuerdo de Sansón. Sansón, que traía una encomienda. Traía una encomienda. Él había sido escogido para matar a los filisteos. Pero ¿qué pasó? Que cuando ya creció, empezó a fijarse, como diría mi pastor, en las filisnenas. Cuando sabíamos que Dios les había dicho que no se tenían que mezclar con los otros pueblos. Entonces, como dice aquí, las moscas, entonces vamos a ponerlas así, las filisteas no le convenían a Sansón, y Sansón empezó a fijarse en ella. Hoy en día, ¿cuántas veces no nos han dicho, esto no te conviene como jóvenes, o aquello no es bueno para ti? O como diría mi pastor, a veces pedimos consejo y al final terminamos haciendo lo que no nos conviene, y al final venimos a sufrir. ¿Por qué? Porque no hicimos caso. Porque el ungüento, lo que estamos hablando, lo menospreciamos, lo echamos a un lado y ya después andamos llorando. Exactamente, terminamos como tú dijiste,
A Sansón le gustan las filisnenas, las mamazonas, y termina con Dalila patas flacas, dejándolo pelón y ciego. Cuando realmente a él le quitaron la cobertura, le quitaron su cabello, le quitaron la consagración. Porque primero le quitaron la consagración. Lo que estamos hablando, tú hablabas acerca de Samuel, y vamos a hablar de Samuel, vamos a enfatizar Samuel, Sansón, y lo que siga viniendo el tema, porque ya nos faltan solo 15 minutos. Te digo que se fue el tema aquí, y querían cantos, y querían entrar acá con canciones. Ok, algo que Jessica platicábamos en la mañana, y es muy cierto, algo lo mismo que decía Luis acerca de Sansón. A Sansón le quitaron, lo dejaron coco y pelón. No voltees a ver a tu abuelito, no voltees a ver a tu papá, a nadie, con todo respeto, estamos hablando de lo espiritual. Él se quedó pelón porque le quitaron la consagración, lo que había sido apartado. La unción o el ungir es apartar. Recuerden que la palabra unción es apartar a alguien. Y en la mañana platicaba yo con Jessica porque me decía, tengo duda, y tengo duda, y tengo duda, y un montón de dudas. El mensaje fue para ella. Entonces ella me hablaba acerca de Samuel, el profeta Samuel. Entonces qué importante es que a Samuel, bueno, platícanos de Samuel. Sé que algunos lo saben, pero algunos ni saben ni qué onda, como ahorita Luis que dice que era David. No, no es cierto. A ver, ¿qué pasó con Samuel? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la historia desde el principio con él? Bueno, quiero enfatizar en dos personajes, que es Samuel y Saúl. Ya conocemos la historia de Samuel, pero rápido para leer. 1 Samuel 1:11, dice así la palabra del Señor. E hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Aquí está hablando Ana, que era lo que hablábamos tú y yo en la mañana, de que Ana, la mamá de Samuel, hizo un pacto, hizo un voto con Dios y consagró a Samuel, y desde ahí ya Samuel ya estaba ungido. Pero me quiero enfatizar más en Saúl, entonces vámonos rápidamente. Primero Samuel 10:1, donde dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo de Israel. Entonces aquí vemos dos formas de ungir. Ungieron a Saúl con aceite y ungieron a Samuel, o más bien lo consagraron con un voto, con un pacto que hizo su mamá desde antes de que él fuera concebido. ¿Sí? Sí, adelante. Ok. En el versículo 6 de ese mismo capítulo dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Esto se lo dijo Samuel a Saúl, le dijo que iba a profetizar y que iba a ser mudado en otro hombre. Entonces vemos aquí a través de esta palabra que él fue transformado, él fue escogido y profetizó. Incluso la gente cuando lo vio se sorprendió porque nunca lo habían visto profetizar y menos juntarse con la gente que profetizaba. Entonces, a la historia creo que es la que más todos conocemos, de cuando Samuel le dio palabra a Saúl diciéndole que tenía que ir y matar a Agag y a todos, mujeres, niños, a todo el pueblo, a todos los animales, y Saúl no hizo caso y dejó vivo al rey Agag y dejó vivo a lo mejor del ganado. Entonces, ya rápidamente, en 1 Samuel 15:9, aquí me trabo con el dedo. Dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas del ganado mayor, de los animales engordados. Voy a leer solamente ese versículo, ese cacho, pero quiero enfatizar que dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Pero en el versículo 17, Samuel ya llega ahí y le dice, en el 18, y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y aquí responde Saúl. Y Saúl respondió, antes bien he obedecido la voz de Jehová, fui a la misión que Jehová me envió. Versículo 21. Mas el pueblo tomó y perdonó y tomó las ovejas y las vacas y las primicias. Aquí le está echando la culpa al pueblo. Pero en el versículo 9
dijo que él y el pueblo perdonaron. Entonces él quiso zafarse de lo malo, del pecado que había hecho, culpando al pueblo, cuando él principalmente era el que tenía que dar ejemplo por ser rey, y no lo dio, y desobedeció. Y bueno, sabemos la historia, lo quitan del reino, y lo que quiero enfatizar es de que tanto Samuel como Saúl fueron ungidos, pero el ungimiento que tuvo Saúl no sé cómo explicarlo, no le bastó, no le sirvió. Puedo reflejarlo con el versículo que pusiste en Proverbios 21:20, que dice: mas el hombre insensato todo lo disipa. Ese aceite, esa unción que tenía él, se echó a perder, pero por las cosas que él hacía, no por lo que Dios había depositado, sino que él no creyó a la palabra que Dios le había dado a través del profeta Samuel, sino que desobedeció y prefirió hacer caso a lo que decía el pueblo, y por eso culpó al pueblo para zafarse de lo que había hecho, y terminó siendo un hombre insensato. Y a pesar de que era ungido, no hizo bien lo que tenía que hacer, y podemos reflejarlo en nuestras vidas, que a veces, porque pensamos que ya fuimos ungidos por nuestro pastor o por alguien, creemos que hacemos todas las cosas bien, que estamos haciendo todo perfecto, pero realmente no es así. No porque seamos ungidos significa que estamos en lo correcto o que todo está bien. Tenemos errores, y podemos reflejarlo con todo lo que estamos diciendo, de que no reconocemos paternidad, no reconocemos autoridad, decimos es mi pastor, pero realmente no lo estamos honrando como es. O dejemos a un lado al pastor, que ya estamos hablando mucho del pastor. Ay, ¿qué traen en contra de mi pastor? Aquí con mi hermana Kenia, que la tengo al lado, que ella es la líder de alabanza. Entonces ella es una autoridad para mí, pero si yo también no la respeto como mi autoridad, también yo estoy fallando en eso. Aunque yo sea ungida, yo estoy equivocándome en eso, y yo puedo llegar a ese punto que llegó Saúl, porque sabemos que Saúl desobedeció, y dice que la desobediencia es como pecado de adivinación, ¿no? Entonces también nosotros hemos llegado porque hemos sido desobedientes, como lo dije al principio. Si no reconocemos autoridades porque no queremos ser obedientes ante cualquier persona que nos ponga. Vi una publicación de una muchacha en Facebook que decía que si no respetabas tampoco a tu presidente, ¿cómo ibas a respetar a tus autoridades? Hablando de lo terrenal, presidente municipal, y hablas mal de que el presidente hace esto y el otro, pero pues fueron las personas que Dios puso a fin de cuentas para este país, y nosotros no podemos hacer nada más que orar por ellos. Pero es lo mismo para lo espiritual, o lo que vivimos en la casa, con nuestros pastores, con nuestras autoridades. Nuestra autoridad, la de alabanza, la de pandero, de cualquier área, es respetar y darle la honra a quien honra merece. Claro que sí. Hay una pregunta aquí que nos están haciendo. A ver, Luis, ¿qué es la unción? Para algunos que a lo mejor se empezaron a conectar ya más tarde, o aún necesitan saber qué es la unción. Ya lo comentábamos al principio, que la unción tiene que ver con el ser ungidos para ser habilitados. Yo estaba, por ejemplo, yo encontré que la unción nos habilita para poder hacer buenas obras. Bueno, cuando dice en la palabra del Señor, permítame tantito, ya lo perdí. Es importante saber que la unción cuando Dios derrama sobre ti, también podemos ver que es cuando para habilitarnos, como dice él, pero para dar de gracia lo que hemos también recibido de gracia. Eso es bien importante. Él nos ha ungido aún para nuestros oídos, nuestros ojos, todos nuestros sentidos. La unción nos ayuda aún, como nos explicaban hace rato, si hubieron jóvenes que se desviaron. En el caso de Saúl, que no fue una persona sensata, al contrario, fue una persona necia que no entendió los propósitos. Al contrario, en su propio conocimiento pensaba que él iba a ejercerlo, igual como Sansón, lo que decías. Pero a ver, explícanos ahí. Continuando, porque también hacen la pregunta, ¿para qué sirve la unción? Entonces ya dijimos que la unción es una habilitación de parte de Dios para poder desempeñar alguna función. Y por ejemplo, yo encontraba que mencionaba en el libro de los Hechos, capítulo 10,
versículo 38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando. Dice, anduvo haciendo bienes y sanando. La unción nos habilita para poder desempeñar alguna función conforme a la voluntad del Señor. No tal vez porque a veces nosotros queremos hacer las cosas como queremos. Es como a veces, ya que estamos hablando de mi pastor, siempre nos dice cuando necesita algo, siempre nos lo dice para ayer, pero sabe que porque se necesita con urgencia. Pero no porque se necesite con urgencia. Con urgencia, pero a veces bueno, nos dan a un mandato de sí, decir, hermanos, esto, y lo hacemos hasta que queremos, o hasta dentro de 3 semanas, y la situación era para mañana, ¿no? Y lo hacemos, y todavía que tenemos tiempo, lo hacemos mal. Exactamente. Lo hacemos como queremos. No, sino que tiene que ser con excelencia. Bueno, entonces nos ayuda para ello, para poder hacer el bien. Entonces, nosotros como jóvenes, ¿cuántas veces pensamos que por el simple hecho de ser jóvenes no podemos hacer cosas dentro de la voluntad del Señor? A veces, como le dijeron a Timoteo, que nadie tome en poco tu juventud. El hecho de que, digamos, yo tengo 20 años. Por favor, evitamos la edad ya, por favor. Tengo 20 años. Son los teólogos de aquí de la congregación. Dios puede usar mi vida, pero no solamente puede usar mi vida, puede usar la vida de Magni, puede usar la vida de mi hermana Kenia, y a pesar de que ella es más joven que nosotros, Dios la usa de una manera preciosa. Y entonces, en este tiempo, Dios está buscando jóvenes así, que se atrevan a creerle, que se atrevan a ir más allá de lo que tal vez muchos tienen una mentalidad de que el joven ahorita no, hasta después. No, Dios puede utilizar nuestras vidas, así como utilizó, ya hablando acerca de David. ¿Cuántas cosas, cuántas proezas no hizo? Porque yo puedo decir, estamos hablando de las 5 unciones, que estamos hablando, puede ser de los 5 ministerios. Claro. Y esos 5 ministerios yo los puedo ver cuando se enfrentó con Goliat. Si él no tuviera la unción, de plano yo creo que como a nosotros nos temblarían las rodillas. Así como Manny llegó hace rato antes de la exactamente, pero cuando él tenía la unción, la unción preciosa, y yo creo, yo siempre he tenido la convicción en mi corazón de que la piedra con la que mató a Goliat era la unción apostólica. Claro. Yo también digo lo mismo. Porque le dio en la mera cabeza, hubiera sido cualquier otro, hubiera dado en cualquier parte del cuerpo, pero no, fue en la cabeza. Claro. Y como Goliat no tenía cobertura, no tenía quien lo cuidara, así como, de una vez ahí cayó. sí le llegaron las pedradas. De una vez cayó, pero David, yo no sé muy bien, a veces quisiera saber yo cuál era la estatura de David, pero la unción del Señor lo hizo ser mucho más grande que Goliat. Claro, y algo que aquí están comentando, y es muy cierto lo que estás diciendo, dice, los jóvenes tienen que tener la unción para enterrar a los Ananías y Zafira, como lo decía también ahorita Luis, los jóvenes tienen que tener la unción para derribar los gigantes, para darles en la cabeza, sabiendo que Dios tiene el poder y Dios nos ha habilitado en eso. Ananías y Zafira, enterrar lo viejo, lo pasado, todo aquello que realmente no nos deja avanzar con la naturalidad de Dios. ¿Cómo ves, Jessy? Te pusimos a pensar. Yo quiero, otra vez hablando del pastor Bernardo, donde él también explicaba que cuando nos ungen debe ser de una persona que realmente Dios mandó. No nosotros buscar que nada más que ni úngeme porque quiero que me unjas para tocar el piano. Y creo que cuando viene una unción verdadera de parte de Dios es cuando realmente vamos a ser habilitados, lo que hablaban. Porque a lo mejor podemos decir, me ungió tal persona que ni siquiera tiene cobertura para hacer, no voy a decir pastores, para tocar para tocar el piano. Llegó una tal persona y me ungió y ya soy súper pianista. Pero no estoy diciendo que toque súper bien, ¿verdad? Pero a lo mejor a la hora que llego, pues es un caos. Entonces cuando realmente viene un ungimiento de parte de Dios es porque ya
ya viene con la habilidad para poder hacerlo, Claro. que se va ejerciendo poco a poco, pero Dios es el que te va usando. Muchas veces, y aquí estamos de testigos, no voy a decir nombres, pero muchas veces hemos dicho, ay, es que como que este hermano cantó y como que no se sintió nada y está súper preparadísimo, pero llega otro hermano que no está preparado, que no está estudiado, pero se sintió la presencia de Dios, y es porque tiene la unción, que a pesar de que no está preparado, Dios lo escogió para este ministerio. Claro que sí, Dios habilita en ese aspecto. Recuerden que Dios, la unción te hace, o sea, te consagran, te apartan, y algo es muy cierto, y lo que nos daban acerca de que los jóvenes tienen la habilidad a través de la unción de enterrar a los Ananías y Zafira, de vencer y destruir a los gigantes. Otra aportación que nos están diciendo aquí es que la unción del joven es que dio los 5 panes y los 2 peces. Entonces podemos ver algo bien importante, ya para ir cerrando esto, se nos fue el tiempo, pero empezamos hablando acerca de la unción, dimos el significado de lo que es unción, de lo que es ungüento, dimos 5 unciones, pero solamente explicamos una y nos enfatizamos todo este tema desglosándolo, que es la unción apostólica. Hay que entender, paso número 1, que tienes que tener el aceite Shemen, porque es bien importante la unción apostólica, porque aprendes a reconocer, estás bajo autoridad, pero es muy cierto que la unción de joven te habilita para hacer las cosas cuando tú y yo aprendemos a reconocer, a ser obedientes. Entonces, una de las cosas que podemos ver que la unción hace es que entierres el pasado, que entierres lo negativo, que mates totalmente tu carne, ¿no?, a las cosas pasionales. También que aprendas a dar, a ser un joven que multiplica. La unción te habilita, y es lo que estamos viendo, y yo sé que ese es mi pastor el que nos está chequeando aquí. Entonces es muy importante ver estos puntos, porque también algo que él decía, David tenía la unción de destruir, de derribar a los gigantes, ¿no?, con su piedrita. Yo también pienso lo mismo, que fue la unción apostólica, la piedrita que le dio, porque él no tenía ahora sí que cobertura. La mayor cobertura que tenía David era de parte de la unción del Padre. Podemos ver lo que ella hablaba acerca de Samuel. En la palabra de Dios no dice que fue ungido como tal simbólicamente, que le echaron aceite, no lo dice la Biblia, pero dice que él fue apartado cuando su madre dice que subió al altar, fue el tiempo de destetarlo. Entonces dijo, aquí está, yo lo aparto, lo entrego para ti. Pero ¿cuál era su unción o su habilidad de Samuel? De que más adelante iba a empezar a ungir reyes, iba a empezar a ungir sacerdotes. Y algo que quiero enfatizar, algo aquí bien bonito, porque yo sé que ya no nos queda tiempo, que cuando tú y yo aprendemos, por ejemplo, en la historia de Samuel, cuando tú y yo apartamos ese fruto, porque representa, Samuel es el fruto, tú aprendes como iglesia, como madre, como padre, a consagrar a tus hijos. Aún viene el cántico, viene la alabanza, porque dice que después Ana empezó a cantar y a cantar y es que a mí me gusta cantar, pues yo soy de la alabanza, por eso lo estoy diciendo. Pero entonces la unción, entendamos que aún la unción estaba sobre Samuel, y aquí viene una unción que te habilita para también cantar, para un cántico nuevo, cántico profético, porque las alabanzas te llevan a darle gloria al Señor, pero también la adoración, a que tú le cantes por las grandezas, por lo que Él es, por lo que Él significa, ¿no, sí, chicos? amén. Y no solamente ya para complementar, porque como dice, ya se nos fue el tiempo, pero también algo que yo puedo ver, que cuando viene esa unción sobre nosotros, nos ayuda también a habilitar a otros. Claro. Nos ayuda a habilitar y a levantar a otros, porque a veces hay quienes caen en un automenosprecio, porque dicen, yo no puedo esto, yo no puedo aquello, pero viene alguien No, y tiene la unción, y de repente, ¿cómo sucede? No, ya empezamos a ver a la otra persona sirviendo aquí, sirviendo allá. Así es. Y la persona decía, yo no puedo en esto, pero vino una persona y lo habilitó, y ¡pum! Viene a arder en el espíritu. Claro que sí, y es un punto bien importante. Vamos a dejarle ya hasta aquí, este tema está que arde por las preguntas que están haciendo, pero ya se nos fue el tiempo, eso era desde hace rato, hermanos, pero ok, recuerden que la unción del joven, ya lo habíamos dicho, y aquí mi pastor nos dio la cita, Proverbios 20:29, recuerden que una de las unciones del joven es la fuerza, es su fuerza, su fortaleza. Por lo tanto, al principio lo decíamos, que tenemos que habilitarnos bajo la autoridad, la obediencia,
O sea, el joven tenemos mucho por qué dar, así es que tienes mucho por qué dar, Jessica. Despídete de nuestros televidentes, nuestros espectadores, despídete de nuestros televidentes. Dios les bendiga, hermanos. Espero que este haya sido de una hermosa bendición, a pesar de los nervios y de todo. Lo hacemos en verdad con mucho amor y cariño, y vamos a seguir aquí para pues seguir hablando y transmitiendo esa hermosa palabra de Dios a través de nuestras vidas. Claro que sí. Bueno, pues a ver, Luis, ya despídete porque ya nos tenemos Muchas que ir. gracias por haberse conectado, y esperemos que haya sido de gran bendición, y primeramente Dios tendremos más programas y podemos seguir abarcando primeramente Dios más temas en los cuales yo sé que tal vez ustedes tienen ahí curiosidad. Claro que sí, esto fue todo, Pacto Juvenil, no te desconectes, en unos minutos más ya están preparados mis hermanos que van a estar predicando, pero el pastor Macías no sé quién va a estar ahí ya, esperándolo con toda la fuerza de nuestro corazón. Dios les bendiga a todos, muchos besos, abrazos, esto fue Pacto Juvenil, adiós, Pacto ¡Juvenil!